Bien, aquí estamos ahora con un árbol frutal, con un limonero en este caso, y vamos a poder observar los errores comunes que comete mucha gente, ¿no? Durante la poda. Uno de esos son los tocones que dejan cuando cortan las ramas. Para eso es necesario hacer una poda que no permita que ingresen patógenos. Cuando nosotros dejamos estos tocones, por ejemplo, que observamos aquí, los patógenos ingresan al árbol por esa madera muerta. Entonces es necesario hacer una limpieza, y cuando hacemos la poda no dejar eso, hacer un corte al ras. Antes de hacer la poda es necesario usar unos lentes de protección y especialmente la desinfección de las herramientas es importante. Para eso tenemos que utilizar alcohol al 70%. Para que nosotros no transmitamos enfermedades. Muchas veces las enfermedades de los árboles frutales se transmiten también por las herramientas contaminadas. Por ejemplo, una rama, o aquí tenemos una rama que se ha podado de mala manera, entonces lo que vamos a hacer es ahora sacar al ras, ¿ya? Tampoco muy profundo, porque vamos a lastimar la corteza de la rama principal. Entonces lo que hacemos es limpiar ese corte para que haya una buena cicatrización. Entonces hemos retirado, entonces esta parte va a cicatrizar mucho más rápido. Es lo que ocurre cuando dejamos, no hay una cicatrización y esta madera muerta se queda ahí. Entonces es un ingreso para los patógenos en nuestros árboles frutales. Entonces se hacen los cortes así al ras. Siempre que queremos retirar una rama, siempre al ras. Entonces de esa manera hacemos la limpieza. Ahora es necesario que en todo árbol frutal cada rama tenga el espacio necesario para la floración y también para el desarrollo de las hojas. A través de esos espacios es que la planta puede respirar adecuadamente, hay una buena circulación de aire, y si se cruzan las ramas, si hay ramas que se están cruzando, tenemos que sacar una, ¿sí? Porque no es adecuado que las ramas se cruzan, porque se perjudican en cuanto a la captación de luz, por ejemplo, ¿no? Ahora es muy importante también que sepamos que en todo árbol frutal la ventilación va a ser muy importante. Si no hay una ventilación adecuada, entonces la propagación de las plagas también es mucho más rápido, ¿no? Entonces, mayor ventilación, el árbol también es más saludable. Por ejemplo, aquí tenemos una rama que se está cruzando con esta, pero esta ya está muerta. Entonces, esta rama muerta tenemos que retirarla, ¿sí? Todas estas ramas que están muertas se tienen que retirar, ¿sí? Son ramas que solamente van a perjudicar. Entonces es muy importante que retiremos todas estas ramas muertas. Ahí. ¿Sí? Entonces eso es importante, que podamos hacer una limpieza. Ahora, para diferenciar un poquito con los árboles de hoja caducifolia, los árboles de clima templado, que más serían el manzano, el duraznero, el damasco y todas estas, se tiene que hacer también una poda de formación. Desde el momento en que nosotros hemos plantado, ya tenemos que ir dándole la forma. Al primer año, segundo año, ir dándole una forma adecuada, una estructura a nuestro árbol frutal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ramas que puedan producir frutos adecuados. Bien, aquí ya estamos con un manzano, es un árbol de clima templado, y como podemos observar, no ha recibido la poda adecuada. Bueno, nunca lo han debido podar, y por eso es que tiene tantas ramas. Eso no es adecuado en estos árboles si queremos obtener una buena cantidad de frutos, porque la mayor cantidad de nutrientes solamente se van a estas ramas, y esas ramas rectas no nos van a dar frutos adecuados. Para ello vamos a suponer que aquí tenemos una plantita, una nueva planta. Entonces nosotros al primer año, cuando vamos a hacer la formación ya de nuestro árbol frutal, lo que tenemos que hacer es que las ramas se distribuyan de manera equilibrada en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, si va a ser este nuestro árbol frutal que hemos establecido, nuestro manzano, por lo menos a los 30 centímetros desde el suelo tenemos que dejar nuestra primera rama. Para eso
en algún momento van a desarrollar varias de estas ramas. Entonces más o menos a 30 centímetros del suelo vamos a dejar que desarrolle una rama por aquí. Vamos a hacer que desarrolle otra por este lado y otra por este lado. Unas 3 ramas en el mismo sector, pero en diferentes direcciones, que cada una tenga su espacio necesario. Dejamos otros 40 centímetros aproximadamente y vamos a hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros ciertos niveles, para que las ramas tengan el espacio necesario. Entonces es mucho más simple el mantenimiento cuando nosotros tenemos esos pisos en nuestro árbol frutal. Ya esto lo podemos hacer en diferentes especies de clima templado, ¿no? En el manzano se usa bastante ese método, que nos permite hacer una limpieza mucho más adecuada de las ramas o de los chupones. Aquí, por ejemplo, tenemos más de 20 chupones que se tienen que limpiar. Ahora, cuando nosotros tenemos ya esa estructura, las ramas siempre tienen que estar en una posición horizontal. Esa posición horizontal nos permite que haya una mejor circulación de savia y que los frutos puedan desarrollar adecuadamente. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos estas ramas verticales, solamente los nutrientes se van quedando en las ramas, en las hojas, y no llega a haber una buena fructificación. Entonces, ya cuando nosotros tenemos este árbol que no ha sido bien podado, se tiene que hacer una limpieza primeramente, y alguna rama que no está muy gruesa se tiene que empezar a formarla nuevamente. Y para eso tenemos que dejar igual algunas ramas que puedan desarrollar de manera horizontal para que haya mejor fructificación. La circulación de la savia va a ser mucho más adecuada. De la misma manera, cuando haya la etapa de floración, las ramas, cuando tienen ese espacio libre, entonces van a poder captar incluso mejor la presencia de polinizadores, en este caso de las abejas. Entonces la luz también es muy importante. Cuando está despejado el lugar, cuando hay buena ventilación, la luz también va a permitir una mejor maduración de los frutos. Eso es muy importante saber en el tema de la poda en los árboles frutales, es decir, la creación de la estructura y la poda posterior, ¿no? Entonces también se hace la poda en verde que normalmente se le hace entre los meses de diciembre, enero. La poda en verde es el quitar justamente todos los chupones que van saliendo. Hay muchas de estas ramitas que vienen desde abajo. Nosotros comúnmente le llamamos chupones. Estos chupones en nuestros árboles frutales no nos van a permitir cargar muchos nutrientes en la parte de arriba. Por ejemplo, aquí ya está dando una pequeña granada. Cuando tenemos nosotros demasiados chupones en la parte inferior del árbol, entonces vamos a tener menos cantidad de frutos o frutos más pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los nutrientes se vienen a estas ramas que no generan frutos. Entonces es necesario que estos se vayan retirando, ¿no? Es bueno retirar, por ejemplo, desde la parte de abajo. Entonces se hace el corte y de esa manera hay que limpiar todo eso. Estas ramas se pueden picar. Se pican y se las deja igual en la parte inferior de la planta, ¿no? De esa forma nos va a ayudar también a generar nutrientes. Tenemos que recomendar siempre que todas las hojas, las ramitas no son basura, sino más bien nos ayudan a que la planta se pueda mantener en un buen estado, ¿no? Eso es muy importante. Ya a eso le llamamos poda en verde, y la poda que normalmente hacemos en la temporada fría es la temporada de formación, es decir, vamos sacando todas esas ramas que han desarrollado que no nos sirven.